Cierre sus ojos. No, abra su Biblia, perdón. Abra su Biblia en el Salmo 46. Salmo 46. ¿Está listo para que Dios le hable? Salmo 46. 46, 10. ¿Ya lo tiene ahí? Dice la poderosa palabra de Dios: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor Jesús, en este momento, Señor, yo pongo tu palabra delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que te glorifiques en este lugar. Señor mío, te necesitamos. Espíritu Santo de Dios, toma el control de la mente, de los corazones. Toma el control de los niños, Señor. Dales un espíritu apacible y ayuda a la maestra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Espíritu Santo de Dios, y ayúdanos, Señor, para entender esta palabra, Señor. Prepáranos, Señor, para esa palabra especial que tienes para cada uno de nosotros, Dios mío. Señor, glorifícate en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hoy esta palabra se llama estad quietos. Dígale a su vecino: estad quietos. Cuando hablamos de estar quietos, oiga, estamos hablando de quietud. A ver, quédese quieto. De eso estamos hablando. Quietud. ¿Qué es quietud? En hebreo dice reposo. Reposo significa, pay atención, porque yo sé que Dios le va a hablar. Reposo significa calmado, relajado, libre de ansiedad. Ay, 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 ay. En estos tiempos tan ajetreados y tan difíciles, oiga, es necesario que usted y yo aprendamos a estar quietos. Es necesario entender que cuando Dios habla en su palabra, ahí en el Salmo 46, 10 dice: estad quietos. Pero ¿sabe qué? No está dando una sugerencia. No está diciendo: a ver si puedes. Dice, cuando Dios habla su palabra, Dios está dando un mandato. Diga conmigo: un mandato. ¿Por qué será que Dios quiere que nos quedemos quietos? Dice la palabra del Señor en Eclesiastés que hay tiempo de hablar, pero también hay tiempo de callar. ¿Aprendemos nosotros a callar? ¿O siempre estamos afanados, hablando, haciendo cosas? Oiga, escúcheme. Uno de los problemas que la gente sufre estrés, sufre ansiedad, sufre depresión, sufre de todas las cosas negativas en su corazón y en su vida, es porque nunca está en quietud. Y vamos a hablar por qué el Señor nos está dando un mandato a usted y yo a que aprendamos a estar en quietud. ¿A quién le conviene que estemos en quietud? ¿A Dios o a mí? A mí me conviene. ¿Sabe qué? Este mundo nos ofrece tantos afanes. Se nos ofrecen. El problema es que usted y yo nos metemos en los afanes. Y después andamos todos mal, andamos todos enfermos, todos deprimidos, tanta ansiedad, tanta cosa que está viniendo. Oiga, este mundo, ¿por qué? Porque los afanes de este mundo están abarcando a la gente, la están abrazando. Cuando Dios habla, están quietos y
la segunda parte dice, y conocer que yo soy Jehová. Cuando usted no está en quietud, usted no puede conocer quién es Dios. Y le voy a decir por qué. Ahorita le voy a hablar sobre una historia tan impresionante que viene aquí en la Biblia. El cómo Dios es necesario que usted y yo apaguemos todos los afanes de la vida, que tengamos un rato de quietud para que podamos estar en silencio. Diga conmigo silencio. Silencio. Diga conmigo silencio. No sé, si yo hablara con las mamás de los niños, yo sé que las mamás quisieran que los niños tuvieran un botón atrás que dijera off, y usted pudiera decir, ay, déjele aplasto ese botoncito off para que ya se apaguen. ¿Sí o no, mamá? Yo sé que sí. Pero, ¿sabe qué? No nos podemos excusar, mamás, de que tenemos niños y de que no podemos tener un tiempo de quietud con Dios, porque Dios nos dio 24 horas al día. ¿Y sabe qué? Algo que he aprendido es que si en el día no puedo tener un rato de quietud para escuchar al Dios de los cielos, entonces me levanto de madrugada para poder estar en quietud y poder conocer al Dios de los cielos. El Señor nos está demandando a que usted y yo hagamos tiempo y que nos quedemos en quietud, apaguemos todos los afanes de la vida. Y en ellos va incluido el teléfono, el Facebook, la tablet, la televisión. En eso va incluido todo. Fíjese, ¿por qué es necesario que estemos en quietud? Para poder estar delante de su presencia. Escúcheme, le voy a dar claves demasiado importantes, que si usted las pone en práctica, usted va a empezar a tener la vida sobreabundante que Dios da. Pero si usted sigue afanado, va a seguir igualito que como está. ¿Por qué tengo que estar en quietud? Para poder estar delante de su presencia, para poder disfrutar de su presencia, para poder escuchar su dirección. Si yo aprendo a estar en quietud, como Dios me está diciendo en el Salmo 46:10, estar en quietud y conocer que yo soy Dios. Si yo aprendo a estar en quietud, escúcheme, va a ser medicina para nuestras vidas y va a traer paz, va a traer tranquilidad, va a traer dirección, va a traer revelación de Dios. Quietud bíblicamente significa, ahí le va, actitud de atención reverente. No, hermana, es que yo oro cuando voy camino al trabajo, es que yo oro cuando ando barriendo, es que yo oro cuando ando en la calle, y eso es muy bueno, pero ¿sabe qué? Eso no nos puede quitar un tiempo donde estemos quietas, donde decidamos ser intencionales, donde usted y yo hagamos espacios, donde estemos en la presencia de Dios, donde decidamos quedarnos quietos para poder escuchar la dirección de Dios. Dios quiere direccionar a su pueblo, pero su pueblo no quiere estar en quietud delante de su presencia. Fíjese, cuando usted y yo somos intencionales y nos quedamos en quietud, cuando decidimos tener un tiempo de quietud, cuando usted y yo decimos, bueno, durante el día no puedo por las cosas que tengo que hacer, me voy a levantar de madrugada y voy a ir a buscar al Dios de los cielos. Cuando usted y yo decidimos ser intencionales y nos ponemos en quietud,
oficio y actividad se aquietan mientras Dios se revela y da a conocer su voluntad. Yo no sé si usted está entendiendo, pero el Señor me ha estado hablando hace rato ya sobre este tema. Este tema lo di hace unos años, pero el Señor volvió a hablarme. Y yo no vengo a darle plática motivacional, no vengo a darle motivacionales pláticas. Yo vengo a hablarle lo que Dios dice en su palabra. Porque cuando usted y yo ponemos la palabra de Dios en acción, algo empieza a suceder en mí, algo empieza a suceder en mi mente, algo empieza a suceder en todo mi ser. ¿Cuáles son los afanes de la vida? Ahí le van. Los quehaceres, el trabajo, los hijos, el esposo o la esposa, la tecnología, la televisión, el celular, la tablet, el ruido, el bullicio, las actividades, el fútbol, los programas de televisión, las redes sociales. Oiga, estamos tan saturados de tantas cosas, estamos tan saturados de tantos afanes que nos hemos olvidado de lo principal que tiene que ser en su vida y en la mía, que es decidir ir a la presencia de Dios, escuchar lo que Dios quiere decir a mi vida. Escúcheme, Dios quiere levantar un pueblo que sea direccionado por Él, porque cuando usted y yo nos dejamos direccionar por el Señor, nuestra vida va a cambiar. Vamos a poder entender lo que sí debemos de hacer, pero también lo que no debemos de hacer. Usted y yo tenemos que entender que ser cristianos no es solamente venir a la iglesia un domingo de vez en cuando e irme a mi casa y seguir igual. Escúcheme. Dios quiere y anhela que usted y yo le amemos y que usted y yo anhelemos estar con Él. Él quiere. ¿Sabe qué? Él nos anhela mucho más de lo que usted le puede anhelar a Él. Él quiere que usted y yo seamos intencionales y que cada día vayamos a su presencia, que cada día nos demos un espacio donde vaya, ore, cante, alabe y le lleve las peticiones, pero también apagar todo y empezar a quedarme seria, en quietud, para poder escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarme. Usted y yo tenemos que decidir cada día tener tiempo de quietud para poder conocer y escuchar a Dios. Vayamos a Jeremías, por favor. Jeremías 23. Y luego vamos a leer el versículo 18. Si tiene un marcatexto, ráyelo. Hágase familiar con la palabra. Oiga, aprenda a amar la palabra. 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién fue al secreto de Dios? ¿Quién estuvo en intimidad con Dios? ¿Quién fue y escuchó su palabra? ¿Quién fue y le escuchó a Él? ¿Quién? Pero vamos a ver más adelantito, ahora el 21. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Está hablando de profetas falsos. Dice, pero, diga conmigo, pero,
si esos profetas hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué nos está hablando el Señor ahí, oiga? El Señor nos está hablando que es menester que usted y yo vayamos en intimidad. El Señor nos está diciendo que usted y yo tenemos que ir en intimidad para escuchar su palabra, para escuchar su dirección y para poder profetizar y para poder hablar la palabra, para poder decirle al pueblo que se arrepienta de su pecado. Porque ¿sabe qué? En este tiempo del profeta Jeremías había mucho charlatán profeta. ¿Cuáles eran esos? Oiga, escúcheme, Dios estaba enojado porque decía, esos charlatanes profetas corrieron a hablarle a mi pueblo y le dijeron puras mentiras, porque ellos nunca han venido conmigo a escucharme. ¿Y sabe cuáles eran las mentiras que estos profetas le decían al pueblo? Te vas a sacar la lotería, vas a ser millonario y no te preocupes, vas a tener mucha paz. ¿Sabe que eso era lo que decían los profetas? Hoy escuchamos en muchos lugares, ¿verdad? Que se habla de mucho de prosperidad y les va a ir muy bien, y vayan y pongan las manos sobre un carro del año y verán, ese va a venir a ustedes. Vayan y toquen una casa nueva y vendrá a ustedes. Pero decía el Señor, profetas mentirosos le dicen a mi pueblo puras mentiras y no les hablan del pecado, no les dicen que se arrepienten, solamente les hablan palabras suavecitas a su oído. Y decía el Señor, decía, si esos profetas hubieran venido en intimidad, si hubieran estado conmigo, hubieran escuchado lo que yo quiero decirle a mi pueblo. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en intimidad, cuando estamos en quietud con el Señor, Él nos habla, nos revela cosas grandes y ocultas que no conocemos, nos pone voz de trompeta para anunciar el Evangelio. Eso sucede cuando yo estoy en quietud delante de la presencia del Señor. Escúcheme, tenemos que levantarnos como iglesia, entender que si queremos el poder de Dios, si queremos revelación de Dios, ¿de dónde lo vamos a obtener? De estar en el secreto con Dios. ¿Me está escuchando? Ahora le voy a dar un ejemplo en la Biblia. Váyase a Primera de Reyes. Le voy a hablar un ejemplo de un hombre. Diga conmigo, Elías. ¿Sabe que este profeta era poderoso? Elías capítulo 19. Antes de que leamos allí ese pasaje, yo quiero hablarle un poquito de un hombre. Ese profeta Elías era un hombre usado poderosamente por Dios. Él oraba y se detenía la lluvia. Él oraba y bajaba la lluvia. Lo que él decía se cumplía, pero no era porque él adivinaba. Diga conmigo, adivinar. No, él era porque iba al secreto de Dios. Él escuchaba lo que Dios le decía y entonces iba y lo declaraba y sucedía. ¿Por qué? Porque él aprendió a estar en el secreto. Entonces hubo una ocasión en que el profeta Elías mató a 850 Baales, hombres que adoraban al diablo, que tenían ídolos. Oiga, ese profeta tremendo, él solito, diga conmigo, solito.
Él mató 850 profetas. Solito él, solito. Pero dice la Biblia, ahora sí vamos a leer, ahí en el capítulo 19. Una vez que mata a los profetas, dice en el 19, Acab dio a Jezabel. Acab era el rey y Jezabel era la esposa de Acab. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, que había matado a los 850 profetas del diablo, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo mandó a amenazar, oiga, al profeta. Viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel, diga conmigo, un ángel, le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿Dónde pasó la noche? Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahí Dios empieza a darle dirección. Escúcheme lo que pasó con este profeta. Este profeta Elías era un profeta poderoso que Dios usaba poderosamente, pero llegó un momento en el que estaba tan saturado de trabajo, había hecho tanto trabajo, había matado 850 vales, oiga, uno por uno los mató, acabó bien cansado. Y dice la Biblia que cuando la tremenda Jezabel, malvada y perversa, se enteró que habían matado a los profetas, porque déjeme le digo que esa malvada Jezabel protegía a los profetas
del diablo. Entonces ella, cuando escucha que el profeta Elías los mata a todos, entonces dice la Biblia que manda un mensajero al profeta Elías y lo empieza a amenazar. Le dice: mañana a estas horas yo te voy a tener, así como mataste a los profetas. Dice la Biblia que el profeta Elías, el poderoso hombre de Dios, dice la Biblia que le entró miedo, le entró temor, y dice la Biblia que él huyó, salió corriendo despavorido para esconderse de una mujer. ¿Sabía usted que el profeta se había puesto vulnerable por el cansancio? Él se había puesto vulnerable. A él le estaba, ¿cómo se dice la palabra? Afectando lo que una mujer le estaba diciendo. Y dice la Biblia que Elías fue y se metió a una cueva para esconderse. Oiga, andaba huyendo de una mujer malvada. Pero escúcheme, este profeta hubiera podido decir algo, pudiera haber dicho algo y le hubiera pasado a la Jezabel, porque el profeta, lo que él profetizaba, lo que él decía, sucedía. Pero estaba vulnerable, estaba cansado. Y dice la Biblia que va y se esconde. Y Dios manda ángeles para que le sustenten, para que le den agua, para que le den comida. ¿Por qué? Porque estaba cansado, no tenía que comer, no tenía que tomar. Pero Dios, en su infinito amor, mandó el ángel y le dice: Elías, levántate, sal de la cueva, levántate. Y dice la Biblia que cuando Elías, oiga, sale de la cueva, dice que se pone delante de Jehová. Dice, y Jehová pasaba. Dice, pero pasó un viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Dios no estaba ahí. Entonces, después de esto, pasó, dice, un terremoto, pero Jehová no estaba ahí. Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba ahí. Dice, después del fuego, llegó un silbo apacible y delicado. Cuando yo escucho esta palabra, ahí Dios nos está dando una directriz a usted y a mí. Escúcheme, mientras tengamos todos los sonidos de los afanes en mi oído, en mi vida, no voy a poder escuchar a Dios. No lo voy a poder escuchar, porque en medio del ruido no se puede escuchar la voz de Dios, para que usted y yo podamos discernir, para que usted y yo podamos recibir, escuchar lo que Dios quiere decirme. Tengo que estar tranquila, sin ruido, en quietud. Y sabe que eso nos va a favorecer a usted y a mí. Porque cuando usted y yo decidimos tener tiempos de quietud, donde no hay ningún ruido, ni siquiera la música, yo voy a estar seria y voy a escuchar lo que Dios quiere decirme. Dios quiere, escúcheme, Dios quiere que usted y yo nos apartemos de los afanes, porque si no tenemos cuidado, estamos llenos de tantos afanes, que si no son los hijos, que si no es el esposo, que si no es el ruido de afuera, que si no es el teléfono, que si no es la televisión, que si no es la tablet. Siempre estamos tratando de tener algo. Oiga, escúcheme, y mientras estemos en ese bullicio, Dios no nos puede hablar. Dios dice, estad quietos y conocer que yo soy Jehová. Mire, estamos en una nación donde hay miles
Dios está envuelto en todo? ¿Por qué no se ha levantado un pueblo poderoso? Porque no ha apagado los afanes ni ha decidido estar en quietud con Dios. Escúcheme, aquí dice la Biblia que cuando pasaron todos estos eventos del tiempo, el fuego, el terremoto, el aironazo, dice que quebraba las peñas. Usted se imagina el ruidazo que había, pero dice Jehová no estaba ahí. Jehová no estaba en los afanes. Jehová no estaba en los afanes. Cuando Jehová se reveló fue cuando todo se quedó tranquilo. Dice la Biblia que hubo un silbido apacible. ¿Usted algún día ha estado sentado o parado a la orilla del mar al atardecer? Cuando ya toda la gente se fue a sus hoteles y usted se quedó ahí en el mar, ahí tranquilo todo, ahí puede hablarle Dios, en la soledad. No, es que a mí no me gusta estar sola, no me gusta nada. Pues lo siento mucho, pero sí tiene que estar en quietud con el Señor. Tiene usted que aprender a disfrutar la soledad para poder escuchar lo que Dios quiere decirle, la soledad para poder discernir lo que Dios quiere de mi vida, la soledad, la quietud para poder escuchar al Rey de Reyes y Señor de los señores. Escúcheme, necesitamos tiempos de quietud. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vivíamos en Ciudad Juárez, íbamos de visita a Durango con mis papás, y cuando ya teníamos allá 2 días, yo andaba desesperada porque en mi casa pues se juntaban todos y era un relajo, y si no eran unos eran otros y todo eso. Ay, decía yo, ya quiero estar un ratito sola. ¿Y sabe qué? Yo le decía a mi esposo, vámonos, Juan, y nos íbamos bien temprano caminando así como a un campo, a una labor. Nos íbamos caminando, y yo le decía a mi esposo, ya quédate ahí. Y yo seguía caminando. Y yo iba y me estaba ahí sola, me metía a una acequia sola, y ahí estaba yo platicando con el Señor. Y yo le decía, Señor, aquí estoy, yo quiero que me hables. Oiga, y ahí me hablaba el Señor. Escúcheme, mientras usted y yo estemos afanados, estemos llenos de tantas cosas, de tantos afanes, no vamos a poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos, no vamos a poder escuchar la dirección de Dios, no vamos a poder llevar el evangelio como Dios quiere que lo llevemos, porque es necesario que vayamos en quietud y escuchemos lo que Dios dice, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Él nos llena de su presencia, nos llena con su Santo Espíritu, nos revela la palabra, y ahora dice la Biblia que podemos llevar el evangelio con poder, porque ha venido de la presencia del Señor. Escúcheme, hombre y mujer, usted necesita ir en quietud con el Señor. Usted necesita escuchar lo que Dios quiere decirle. Usted necesita saber lo que Dios quiere mostrarle a usted, y se quedará impresionado lo que Dios va a hablar a su vida y a su corazón cuando estemos en quietud delante de Él. ¿Sabe qué? Ahí en la quietud es donde le vamos a conocer. Porque dice la segunda parte ahí del versículo, dice, estad quietos y conocer que yo soy Jehová. Escúcheme, ahorita mucha gente anda enferma,
anda enferma con una moda que traen por ahí, la ansiedad. Oiga, yo escucho a tanta gente que está batallando con la ansiedad, con la depresión, con tantas cosas. Escúcheme, cuando aprendemos a ir a la presencia de Dios, todo eso se empieza a ir. Le conviene que vayamos a la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay libertad, en su presencia hay liberación, en su presencia hay todo lo que usted y yo necesitamos. Oiga, ¿por qué vivir una vida de derrota? Si tenemos un Cristo victorioso, pero tenemos que ir a su presencia. Tenemos que ir, escúcheme, en su presencia se rompen cadenas de esclavitud. En su presencia, escúcheme, hay sanidad. En su presencia hay ríos de agua viva. Se levanta diferente usted. Y si fue cansada ese lugar de intimidad, se levanta como Sansón, con muchas fuerzas para seguir adelante. Pero tenemos que aprender a ir a su presencia. Tenemos que aprender a estar en quietud. Oiga, practíquelo. Practíquelo. Y yo le quiero ver el día de mañana. Porque ¿sabe qué? Aquel que practica los principios de Dios ya no vuelve a ser igual. Ya no se puede ser igual. ¿Por qué? Porque he descubierto la fuente de todo lo que yo necesito. Padre mío, ay Dios mío, ¿cómo podré decirle todas las maravillas que Dios hace estando en su presencia? ¿Cómo? Escúcheme, practíquelo. Vaya, si usted se levanta a las 6 de la mañana, un ejemplo, usted diga: yo me voy a levantar a las 5 porque quiero ir con Dios. No, es que la sábana está bien pesada y no me la puedo quitar. Dígale: Sabanás, quítate de mí porque yo me voy a levantar. Haga lo que yo hago, oiga. Cuando no me puedo levantar, ¿sabe qué hago? Me tumbo de la cama. Sí, me tumbo, digo: ay, me tumbo y ahora sí me tengo que levantar y ya estoy abajo. Ah, no, si yo hago muchas locuras, ¿qué les cuento? Pero ¿sabe qué? Me ha funcionado. Me ha funcionado. Porque no hay nada más maravilloso que su presencia. Y cuando usted y yo decidimos a ir a buscarle, le estamos diciendo: Señor, yo te amo. Y lo estoy tomando en serio, Señor, porque vengo a buscarte. Voy a buscarte en el secreto, Señor. Porque dice la Biblia que el que le busca en el secreto le encuentra. Escúcheme. Vienen tantas maravillas, sanidad. Yo he estado bien enferma. Oiga, he pasado días enferma. Pero ¿sabe qué? Yo voy al secreto. Y yo voy y renuncio. Y oro por mí, oiga, y oro. Y le digo al Señor: mire, yo de repente sola y estoy siendo liberada de la enfermedad. ¡Ay, no! Entiéndame lo que sucede cuando vamos a la presencia de Dios. Entiéndame, mujer. Entiéndame, hombre. Le conviene a usted y a mí que vayamos a la fuente de vida que se llama Señor, Jehová de los ejércitos, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay libertad. En su presencia hay las fuerzas que usted necesita. Oiga, escúcheme. En su presencia estad quietos y conocer que yo soy Jehová. Escúcheme, cuando estamos quietos vamos a poder entender quién es Dios. Vamos a poder entender su palabra. El Señor se va a
vivir toda una vida cristiana apática, fría y tibia. La clave está ir al secreto. Ir al secreto. Vayamos a San Mateo capítulo 6. Mateo 6. Está aprendiendo. Pero no nada más aprenda, hágalo. Hágalo. Yo sé lo que le digo, yo sé. Yo también batallé al principio, no cree que no. ¿Sabe qué? Cuando yo decidí buscar a Dios, yo le dije: Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Ay, porque yo veo a la gente tan bien. Yo los veo que se gozan y yo parezco un árbol plantado que no se mueve ahí. Y yo le dije: Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Así fue mi oración. ¿Sabe qué? A las 3 de la mañana me anda del baño. Y ahí voy al baño. Y lo regreso a acostarme. Y otra vez me anda al baño. Y ahí voy al baño. Y ya no hago nada. Y me vengo y me acuesto. Y otra vez me anda al baño. No, yo dije: esto ya es algo. Yo le dije al Espíritu Santo que le quería conocer. ¿Y sabe qué? Ya me levanté yo. Escúcheme, en Ciudad Juárez, en todo México, hace mucho frío y no tenemos la calefacción que hay aquí. Allá tenemos calentones. Y cuando apagamos los calentones en la noche, la casa se pone como un refrigerador. Y en ese tiempo fue cuando el Señor me despertó. 3 de la mañana. Nos quedamos en la planta alta y luego yo agarré una colcha, iba escalón por escalón y luego bajaba otro escalón y me sentaba. Y luego el primer día, y ahí voy. Al fin logro, me voy y ahí en la cocina me llevo una grabadora, me llevo la Biblia, el cuaderno, un zarape y prendo un calentón a todo lo que da y ahí estoy. Así, Señor, yo quiero conocerte. 5 minutos y me quedo dormida. Pero dije: hoy no se pudo, pero mañana, Señor, mañana. ¿Sabe qué? Al otro día, 3 de la mañana, despierta. Ahí voy otra vez, escalón por escalón, escalón por escalón, con mucho frío, pero decidí y llegué ahí a ese lugar y empecé a orar y otra vez dormida. Fue una lucha tremenda, feroz, pero escúcheme, fue una lucha, pero no me di por vencida. Escúcheme, la lucha va a venir, el problema es que se dé por vencido. Y yo seguí, yo decía: hoy no pudo, Señor, pero mañana. Señor, hoy no pude, pero mañana. Señor, y luego fue avanzando. Ya oré 5 minutos, luego oré 10 minutos, luego oré 15 minutos. Fui avanzando, fui orando, fui clamando, fui estando en su presencia. De los meses, después de meses que estuve buscando al Señor, una madrugada que yo me desperté, yo bajé y alisté todo. Cuando yo me puse de rodillas, el Espíritu Santo ya estaba ahí esperándome. ¿Sabe por qué? Porque le busqué y le encontré y Él vino e inundó mi casa de su presencia. Tiene que luchar, mujer. Hombre, tiene que luchar, pero hay que luchar hasta vencer. No hay que quedarse a mitad del camino, porque los que van para atrás, los que se quedan a mitad del camino, no agradan al Señor. Mateo 6, capítulo 6, versículo 6. Dice: mas tú, Juana, María, Berta, Iliana, Tania, Héctor, Daniel, cada uno de nosotros, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, a tu cuarto, a tu habitación, a ese lugar que decidiste ir a buscar a Dios, y cierra la puerta. Ora,
a tu Padre que está en secreto. ¿Dónde está tu Padre? Dice, y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Dónde ve el Padre? Andando en el bullicio. ¿Dónde ve el Padre? Andando de fiesta en fiesta, andando en todo el relajo, yéndome a Las Vegas allá con las luces, con la locura, a todo eso. Escúcheme, en el secreto. ¿Dónde está el Padre? En el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escúchame. Cuando yo empecé a buscar a Dios, que empecé mi búsqueda, sí, batallé, estaba de repente orando y ya estaba pensando, ¿qué voy a hacer de comer? Ahorita voy a ir a la carnicería y lo voy a comprar esto. Ay, no, pues estoy orando. Son luchas que usted tiene también. Son luchas. Oiga, escúcheme, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué empezó a suceder? Cuando yo me metí con el Señor, empecé a predicar la palabra a las mujeres. Vendíamos en ese tiempo muchas cosas en abonos. Vendíamos ropa, zapatos, colchas, de todo vendíamos. Y íbamos a los Esmar a cobrar. Cuando yo iba a cobrar a los Esmar, yo tenía muchas clientas en los Esmar. Y cuando yo llegaba a cobrar a los Esmar, yo empezaba a predicarles el evangelio. Escúcheme lo que sucedía. Por una loca que empezó a buscar al Dios de los cielos, iba a cobrar los abonos y empezaban a hacerse bolas de la gente. El que andaba trapeando se paraba con el trapeador, el que andaba con la escoba se quedaba con la escoba y se juntaba la gente porque empezaba yo a predicarles del evangelio. Pero ¿qué fue lo que me hizo así? Lo que me hizo así es buscar su presencia. Si usted no busca la presencia de Dios, nada va a suceder en su vida. ¿Qué es lo que sucede? Oiga, ¿qué es lo que sucede? El Señor le llena con su Santo Espíritu. Y luego dice aquí, fíjese lo que dice. Dice, y el que te ve en el secreto, te recompensará en público. ¿Qué quiere decir? Cuando yo busco al Señor y luego Él me ve en el secreto, y luego cuando yo voy en público, yo voy y hablo de Cristo, la gente se convierte a Cristo, empieza a llorar, empiezan a recibir a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque el que me ve en el secreto me empieza a recompensar en lo público. El otro día yo le daba un ejemplo. Pues ya no está Tania así, ¿verdad? Pero antes estaba así. Pues todas estuvimos las que tenemos hijos, ¿sí? Yo le decía, ¿por qué Tania está así? Porque ella estuvo en el secreto con su esposo. Ella estuvo en el secreto y de repente empezó a crecerle una barriguita. Allí estaba la señal de que había estado en el secreto con el esposo. Escúcheme. Tiene que haber señales de que usted está en el secreto con Dios. Si no hay señales, es porque usted no va al secreto de Dios. Escúchame, ni el Facebook, ni el YouTube, ni las redes sociales, ni la televisión, ni el celular le van a dar lo que Dios le da en el secreto. Por eso usted y yo tenemos que aprender a ir al secreto, porque en el secreto hay todo lo que necesitamos usted y yo. Amén. Póngase de pie. Luche como yo luché, oiga. Luche. Una palabra que mi madre me decía cuando ella estaba viva, cuando yo estaba chiquilla. Porque mis hermanos, nosotros somos 4 mujeres. Yo soy la segunda. Y mis otras hermanas, ellas querían estudiar una carrera y las asustaban. No, que esto, que el otro, que aquello. Y ya no hacían nada. Y yo dije, no, yo sí quiero estudiar.
Y mis papás me decían, no hija, pero mira que no, yo sí quiero estudiar. Y mis papás anduvieron, oiga, buscándome una escuela para estudiar. Y estudié para secretaria ejecutiva. Yo estaba trabajando en un hotel de 5 estrellas, pero me decía mi madre una palabra. Mi hija, dice, tú eres muy tesonera, que estás ahí, hasta que logras lo que quieres, me dijo. Así debemos de ser con el Señor. Así soy con el Señor, oiga. Y usted debe de ser así con el Señor. Quítese ese cristianismo aguado, apático, frío, tibio. Ay, Dios mío, qué aburrimiento. Qué aburrido es ese cristianismo. El cristianismo es vida, es emoción, es tantas cosas. Oiga, cuando usted y yo vamos al secreto, se nos vuelve emocionante el cristianismo. Oiga, yo cada día ya me quiero dormir en la noche, porque ya me quiero levantar de madrugada, porque quiero escuchar lo que el Señor quiere decirme. Tenemos que llegar a ese nivel, Maya, donde amemos estar en su presencia, donde anhelemos estar en su presencia, donde de ahí sucederán liberaciones, sanidades, revelaciones, sueños, tantas cosas que van a suceder cuando voy a su presencia. Cierre sus ojos, incline su rostro. Yo no sé si usted me ha entendido. ¿Cómo ve que pasamos al altar? Vamos a orar. ¿Sabe qué? Dejemos toda tradición. Dejemos toda frialdad, dejemos toda la apatía y vayamos y digámosle, Señor, yo quiero tu presencia, Señor. Señor, yo quiero que pongas fuego en mí, Señor. Pon en mi pasión, Señor, para buscarte. Oiga, ya estuvo bueno de la apatía, de la tibieza. Ya estuvo bueno de vivir, perdóneme la palabra, pero un cristianismo mediocre. Cuando Dios tiene tantas cosas para darnos, a usted y a mí Dios quiere darnos. Usted no se imagina todo lo que Dios quiere darnos. Pero ¿sabe qué? Esto es por decisión. Él no nos va a obligar. Usted y yo tenemos que decidir. Usted y yo tenemos que decidir.